el Congreso. Ah, regalando, o sea que nadie votó por mí. ¿Dónde están los 50.000 votos que he conseguido? No, yo no soy un hombre que he ido a mendigar votos, ni a suplicar, ni ser un tránsfuga. Solo unos cuantos dijeron que permanecerían como independientes, pero casi todos se pasaron al oficialismo, dándole a este una cómoda mayoría de por lo menos 70 congresistas. Estos parlamentarios, llamados tránsfugas, hicieron que el grupo del gobierno controle absolutamente la mesa directiva y todas las comisiones ordinarias del Poder Legislativo. Lista número 1. Lista número 1. Se ha degradado. Por la patria, cumplir fielmente sus deberes, proceder conforme a la Constitución y a las leyes, observar el principio constitucional de no sujeción a mandato imperativo y guardar secreto sobre los asuntos tratados en las sesiones secretas. Por Dios, por la plata, por la patria. En condiciones de igualdad y de justicia. La historia de Susana Higuchi podría ser la de muchas mujeres en el Perú. Una mujer a la que su esposo humilló, vejó y le arrebató a sus hijos. Bastante. 15 años. La gran diferencia está en que su esposo era el prófugo Alberto Fujimori y ella, alguna vez, fue la primera dama. ¿Y sus hijos cómo le dicen? ¿Mamá o ma o mami? Ma. ¿En serio, ma? Sí, ma. En la comunidad Nikkei, lo tradicional es llevar dos nombres, uno castellano y otro japonés. El segundo nombre de Susana Higuchi no podría ser más irónico. Shizuko. Shizuko, que significa tranquilidad. En realidad, Shizuko vivió honrando su nombre muchos años, hasta que en 1990 perdió la tranquilidad para siempre. Su esposo Alberto Fujimori se convirtió en un candidato con serias posibilidades de llegar a la presidencia. Entonces, ella como esposa tuvo que justificar algunas de las criolladas de su marido, como cuando se enfermó, entre comillas, para no presentar su plan de gobierno. Si le puedo explicar, ha sido causado por comer bacalao, Semana Santa. Higuchi tiene muy claro cuándo fue que su marido se fue para siempre. Yo te digo, el 10 de junio de 1990 a las 3 de la tarde. Proyección al 100%. Alberto Fujimori, 51.67% a nivel nacional. Flash, ahí cambió. Corrompido por el poder, Fujimori empezó a ver a su esposa como un estorbo en sus planes dictatoriales. Le temía tanto a la popularidad de Susana que incluso aparecía sorpresivamente en sus actividades como presidenta de la Fundación por los Niños del Perú. No he venido a chequear a mi señora sino en tanque. Hasta que en marzo de 1992, Susana decidió denunciar a las hermanas de su esposo por traficar con la ropa que el Japón donaba para los pobres del Perú. Escuchemos nuevamente sus palabras. Reciben donaciones de Japón de ropa y se cogen lo mejor para ellas. Lo de segunda lo venden en bazar de caridad o bazar venta o qué sé yo, y reparten estropajos y utilizan mi nombre, y eso sí me indigna. Disolver. A la semana siguiente, el autogolpe hizo que la prensa olvide la denuncia de la primera dama.
La relación de la pareja presidencial estaba resquebrajada, pero ella siguió junto a él por sus hijos. Sin embargo, Fujimori estaba cada vez más sumido en el poder. Ya, déjame responder. Francotirador. Se tomaba una botella de whisky en el lapso de 1 hora. ¿Solo? Whisky puro con hielo en el lapso de 1 hora. Entonces, yo lo quedaba mirando porque no tomaba. Y luego me decía, acompáñame, llévame al servicio. Todo mareado, pues, ¿no? Entonces, lo bañaba, todo. Me decía, ahora sí, déjame solo. Salía del servicio higiénico. ¿Tú lo bañabas a él, perdón? O sea, estaba tan mareado que tú lo tenías que bañar. Claro. Entonces, al cabo de 5 minutos salía todo perfumado, bien internado, y me decía, ¿sabes qué? Eso sí me voy al zinc. ¿Por qué salía tan...? Tan derechito. Sí, no podía dormir. Bueno, yo he tomado cocaína hace muchos años, y después de tomar cocaína uno no puede dormir, pasa la noche en blanco simplemente. No podía dormir. Tú no has tomado cocaína nunca, obviamente, Susana. Nunca. ¿Y alguna vez lo confrontaste y le preguntaste a Alberto, ¿tú estás tomando cocaína? No. Lo que siguió parece una película de terror. Fujimori le apagaba las luces de Palacio cuando ella estaba sola. Ordenó que le apliquen un extraño tratamiento con electricidad. Incluso soldó las rejas de Palacio para que ella no recibiera visitas. Estamos acá en la puerta de Palacio. Quisiéramos saber cuál es su situación en este momento. No me dejan salir de la residencia. Estoy con la reja está con cadena. ¿Y Por orden de mi esposo. por orden de su esposo? ¿Y por qué no la dejan salir? ¿Qué es lo que le da a su esposo para que no la dejen salir? No hay respuesta. Algunos medios dicen que la señora se encuentra prácticamente encerrada, con puertas cerradas, aislada. ¿Qué nos podría decir usted, presidente? Bueno, ¿cómo quieren? Si quiere la llevo a Palacio para que vean cómo son nuestras relaciones. En 1994, ella finalmente lo abandonó. Pero ya era tarde. Montesinos creó la leyenda de que la ex señora Fujimori estaba loca. Y así, sus denuncias, a pesar de que muchas estaban comprobadas, se desacreditaron. Si bien la mentira avanza, la verdad, tarde o temprano lo alcanza. Y pasaron los años. Ahora, Susana Higuchi no quiere hablar más del pasado. En verdad que las verdades dolorosas pasadas están formateadas en mi cerebro. La razón, después de más de una década, acaba de recuperar a sus hijos. Unos hijos que no se mantuvieron al margen de los problemas de sus padres, sino que abiertamente optaron por la vida opulenta que les ofreció su padre, presidente, a cambio de abandonarla. Susana no se rindió. Bueno, como ingeniero civil especialista en construcción, también reconstruye. No solamente viviendas, sino también hogares. También, así como se reconstruyen casas antiguas, también se reconstruyen amores antiguos. En este caso, amores filiales. Después de la fuga del padre a Japón, Susana era libre para reconstruir la relación con sus hijos. Yo supongo que está muy contenta de haber, no sé si reconstruido esa relación. Sí, gracias a una palabra muy simple, que mucha gente no le da importancia: democracia. El año pasado era la más feliz con el matrimonio de Keiko. ¿Y le gustaría ser abuela entonces? Ay, sí. Y bisabuela y tatarabuela también. Este año, Kenji se mudó con ella. Al fin, Susana había recuperado, después de 15 años, la experiencia de ser una madre normal. Bueno, cocinar, lavarle su ropa, preocuparme por él, a qué hora viene, a qué hora llega, con quién sale, hacerle masajes, esto, ¿no? Bromitas van, vienen, sí. Jugar. Por eso, para no perder lo que tanto dolor le costó reconstruir, es que ella no ha dado entrevistas a la prensa a propósito de la detención de Fujimori en Santiago, ni quiere comentar nada de su pasado con el padre de sus hijos. ¿Por qué? Con mis hijos. Y son 4. No es uno, son 4. Pero el semi-regreso del prófugo ha revivido la tragedia de Higuchi.
Kenji voló a Santiago a ver a su padre, y la madrugada anterior a la breve entrevista que nos concedió, ella había chateado con Kenji durante horas, porque su hijo está muy deprimido. ¿No has amaqueado un poco las cosas? Depende. A nivel, digamos, de... ¿A quién? En la relación con sus hijos. Bueno, de repente es parte de la estrategia de Fujimori, ¿no? Así que prefiero no hablar de ellos, ¿no? Susana no quiere hablar más de su vida personal. No quiere arriesgarse a perder nuevamente a sus hijos. Háblame de política. Política internacional. Pero hasta así es oportunidad. Muchas gracias. El dilema de Susana. Y del dilema de Susana pasemos al dilema de la justicia chilena. La extradición de un violador de derechos humanos o la repatriación de un turista que entró con pasaporte peruano pero que es japonés. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar por las razones de lesa humanidad. El reportaje estuvo a cargo de María Isabel Torres. Slobodan Milosevic dirigió Yugoslavia y Serbia durante 11 años. Fue deportado por su gobierno a la Corte de La Haya y es el primer ex jefe de Estado en ser juzgado por una corte internacional por 66 crímenes de lesa humanidad y genocidio. Augusto Pinochet, dictador chileno durante 17 años. Fue detenido en Londres por ser autor de torturas y ejecuciones en la operación Caravana de la Muerte. La Corte Suprema de su país lo ha despojado de su inmunidad y afronta más de 3 procesos por delitos de lesa humanidad. Alberto Kenya Fujimori gobernó el Perú durante 10 años. Los tanques tomaron las calles. Disolver. Huyó a Japón en el 2000 y actualmente está detenido en Chile esperando su extradición. Está acusado por 20 delitos, entre ellos por conocer, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la existencia del grupo paramilitar Colina, y cometer violaciones a los derechos humanos. ¿Usted es chileno? Bueno, yo soy medio chino. Y a mí me dicen Chinochet. Por año. Para los chilenos que han vivido de cerca el horror de la dictadura de Pinochet, de las desapariciones y ejecuciones durante su mandato, la presencia de Fujimori, quien se ufanaba de que le dijeran Chinochet, es una burla. ¿Qué se siente tener a Pinochet y a Fujimori tan cerca? Repugnancia e impotencia. Impotencia de no poder hacer nada por estos asesinos que todo el mundo los reprocha por sus acciones maléficas. Socio, los flamingos, ¿cuál sería? ¿Queda la casa de Pinochet por ahí? Vale, gracias. Llegamos. A 30 minutos de la escuela de gendarmería, donde ahora está recluido Alberto Fujimori, en uno de los sectores más exclusivos de Chile, queda la lujosa mansión que ahora refugia a Augusto Pinochet. ¿La casa de Pinochet? ¿Esta es? Ah, triste coincidencia que hicimos para tener a 2 canallas en nuestro país. Dicen por ahí que el diablo los junta. Quizás los junte, esperamos para que sean juzgados. ¿Por qué no tener esa esperanza? Lorena Pizarro es la presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Lorena perdió hace 30 años a su padre. Mi padre se llamaba Waldo Pizarro, desapareció el 15 de diciembre de 1976. ¿Y hace cuánto tiempo carga esta joven? Desde muy niña, pero también pensemos que me acompaña. Chile tiene una historia de mucho dolor y de mucha lucha con lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. Curiosamente, hoy día tenemos al dictador peruano acá, responsable también de crímenes contra la humanidad, que está buscando escabullirse de la justicia, que busca impunidad, al igual que Augusto Pinochet.
Las agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en Chile apoyan decididamente la extradición de Alberto Fujimori y la causa de Rayda Cóndor y Gisela Ortiz, madre y hermana de 2 de los asesinados en La Cantuta. Siempre veo la cara de mi hijo. Siempre recuerdo que él llegará mañana, más tarde. Siempre espero eso. Tienen que ver no solamente con una historia que nosotros hemos vivido día a día, ¿no?, sino con un dolor que está permanente y que sigue haciendo daño, ¿no? Por un lado escuchamos a los familiares, compartimos con ellos su dolor, pero también su actitud firme, decidida, valiente, de seguir exigiendo justicia. Gracias a la presión de las organizaciones que representan Patricia y Lorena, Pinochet fue despojado de la inmunidad que lo protegía y hoy, después de muchos años, está siendo procesado por la justicia chilena. Yo creo que es una vergüenza para Chile que un delincuente internacional de la catadura de Alberto Fujimori haya ingresado al territorio nacional. Carmen Hertz es una de las abogadas que hizo posible los juicios contra Pinochet. Su esposo fue una de las víctimas de la caravana de la muerte. Los peruanos, los activistas de derechos humanos del Perú, los familiares de las víctimas de Fujimori, tienen que, como siempre, no confiar más que en sí mismos. Estar aquí en Chile sumándose, como lo están haciendo, a las organizaciones de derechos humanos chilenas para que entre todos juntos impidamos que la impunidad se instale en relación con Fujimori. En solo 4 días, los activistas por los derechos humanos en el Perú, Francisco Soberón, Sofía Maher, Ronald Gamarra y Gloria Cano, se entrevistaron con el presidente de la Cámara de Diputados, el vicepresidente del Senado, autoridades del Ministerio Público y otras organizaciones civiles a las que informaron sobre los crímenes de Fujimori, en especial de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Estoy totalmente convencido de que los casos contra Fujimori en Chile, en materia de extradición, deben centrarse básicamente en los temas de derechos humanos, ¿no? Además, presentaron un recurso a la Corte Suprema para que el expresidente sea trasladado a una prisión común. Es una escuela de formación de la gendarmería y no es una cárcel ordinaria y común a la que serían llevados cualquier ciudadano chileno, peruano, de cualquier nacionalidad. Creemos que no deben haber ningún tipo de privilegio al prófugo. Rayda Cóndor y Gisela Ortiz contaron a la prensa chilena lo que fue la desaparición de sus familiares de la Universidad La Cantuta. Durante estos 13 años venimos buscando justicia, pero Dios es grande, algún día encontraremos. Y no olvidamos porque estos crímenes que se cometieron todavía son crímenes que nos duelen. Héctor Salazar, abogado chileno, ya tiene los poderes notariales para representar legalmente a Rayda y Gisela en el proceso de extradición contra Fujimori. ¿Qué pueden ellas dar en la audiencia? ¿Presentar su testimonio, presentar pruebas? Presentar pruebas, hacer las alegaciones y fundamentar las razones de por qué es necesario que Fujimori sea procesado en Perú. Fujimori no solo ha encontrado una sólida oposición de las organizaciones de derechos humanos chilenos, en la calle tampoco es bienvenido. Fujimori debería estar encarcelado, no tiene que estar acá en Chile. Hay que condenar esta frescura de un asesino, de un corrupto como Fujimori. No tenemos arte ni parte en lo de Fujimori, entonces se instala aquí, más que estamos mal con los peruanos, encima más mal todavía. Que se vaya, por supuesto, porque lo echen. No tiene por qué estar acá. Con palabras o sin ellas. Nada que ver con Fujimori. La mayoría de los chilenos piden que Fujimori deje lo más pronto posible su país. Sin embargo, Mónica González, directora del diario 7 de Chile y una de las más reconocidas periodistas de investigación del caso Pinochet, reconoce que podría haber algún sector de la sociedad chilena que sí compatibilice con el prófugo expresidente. Los únicos soportes que tiene Chile son los antiguos pinochetistas. Hay un columnista en el Mercurio, Hermógenes Pérez de Arce, que lo protegía diciendo que los mismos que condenan a los violadores de derechos humanos bajo Pinochet son los que hoy día quieren juzgar a Fujimori. Bueno, eso es verdad. Hasta el momento, a Fujimori en Chile las cosas no le han salido bien. El gobierno de Lagos lo acusó de irresponsable. Su abogado lo abandonó.
La Corte Suprema le negó la libertad bajo fianza y las organizaciones de derechos humanos le han declarado una guerra sin cuartel. Odio a ese hombre, porque me quitó lo que era mío, lo troncó la vida a mi hijo. Eso es lo que me duele a mí. Y jamás se los voy a perdonar, ni a él ni a los de la colina que están ahí sentados en la base naval, mirándonos, riéndonos de nosotros. Somos países hermanos, nos hermana un gran dolor, pero también nos tiene que hermanar el deseo de verdad y de justicia. Fujimori siempre pensó que él era la versión sushi del dictador chileno e hizo todos los méritos para parecerse a él. Al final, Fujimori, como usted lo ha visto, se llamó a sí mismo Chinochet, se equivocó, igual que Pinochet. En estos días los crímenes contra los derechos humanos no se pasan por agua tibia. Después de años de pelea, los chilenos han logrado quitarle la inmunidad a Augusto Pinochet y ahora se empeñan en extraditar a Chinochet. Hagamos votos para que se pueda lograr la extradición antes de que el imperio del Japón logre la repatriación de su súbdito Kenjo Fujimori. A propósito, hace unos días, en esta semana, almorzando con un grupo de periodistas, uno afirmaba que ni la ley ni la Constitución le prohibían a Fujimori tener doble nacionalidad. Eso es en realidad una verdad mentirosa, porque la Constitución y la ley que no se lo impiden son las que él se mandó a hacer y no las genuinas, las verdaderas. En el momento en el que Fujimori juramentó como presidente constitucional de la República del Perú en 1990, la Constitución y la ley de nacionalidad sí le prohibían tener doble nacionalidad, nacionalidad japonesa concretamente. Fujimori juramentó ilegalmente en 1990. El 11 de julio de 1942, durante el gobierno de Prado y durante la Segunda Guerra Mundial, se modificó en el Perú la ley de nacionalidad. Los migrantes que llegaron a causa precisamente de la guerra hicieron notar a las autoridades de entonces la necesidad de establecer claramente las condiciones de la nacionalidad peruana y a su vez proscribir la doble nacionalidad. Y así se hizo. La ley que modificaba la condición jurídica de los nacidos en el Perú y de la nacionalidad peruana estrictamente, decía lo siguiente en su artículo 4. Los peruanos de nacimiento que figuran inscritos en las embajadas, legaciones o consulados de la patria de sus padres, así como las extranjeras casadas con peruanos y las peruanas casadas con extranjeros y en general todas las personas a quienes corresponde la calidad de peruanos, pueden pedir el reconocimiento de esa calidad. Presentada la solicitud, con los documentos pertinentes previos, los esclarecimientos que sean necesarios, se resolverá por resolución ministerial si procede o no procede. Y en el caso de que proceda, que se expida título de reconocimiento de nacionalidad. ¿Se fija usted? ¿Se da usted cuenta? En términos prácticos, se les retiraba la nacionalidad. Eso es exactamente lo que dice esta ley. Los peruanos de nacimiento que eran inscritos en los consulados de la patria de sus padres perdían cualitativamente la nacionalidad peruana y los derechos que ella otorgaba. Si querían tenerla y usar esos derechos, como por ejemplo el de postular al Congreso o a la Presidencia de la República, debían solicitar expresamente el reconocimiento de la nacionalidad peruana. Y era potestad del ministro del Interior otorgar ese reconocimiento documentadamente o no otorgarlo. Podía negárselo. ¿Por qué? Porque con eso el Perú se protegía de la posibilidad de que más adelante se constituyan minorías agresivas que quisieran, por ejemplo, tomar el poder. Eran tiempos muy difíciles y las migraciones eran realmente grandes, importantes, se ubicaban en distintas zonas
de América del Sur. Definitivamente la migración japonesa fue una migración muy importante en el Perú. Años más tarde, la Constitución de 1979 relajó el rigor de la Ley de Nacionalidad del año 42 y admitió la doble nacionalidad, pero únicamente para los peruanos que adquirieran otra nacionalidad iberoamericana. En el artículo 92 del capítulo 2 de la Constitución del 79 dice claramente: los latinoamericanos y españoles de nacimiento domiciliados en el Perú pueden naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, si manifiestan expresa voluntad de hacerlo. El peruano que adopta la nacionalidad de otro país latinoamericano o la española no pierde la nacionalidad peruana. Eso dice la Constitución del 79. Solo admitía la doble nacionalidad en los casos de peruanos que adoptaran una nacionalidad, otra nacionalidad hispanoamericana, mismo origen, misma lengua, nada más, no la inglesa, no la japonesa, no la china, no la francesa, solamente latinoamericanos o españoles. Cuando Fujimori juramentó en 1990, regía la Constitución del 79. Y él sabía perfectamente que según la Constitución y la ley del año 42, que también estaba en vigor, él debía haber renunciado explícitamente a su nacionalidad japonesa. Él sabía que su padre lo había inscrito como súbdito del imperio apenas nació en el consulado del Japón en Lima, pero no renunció, no lo hizo. Sabía que tenía que hacerlo, pero no lo hizo, al contrario. Ocultó su nacionalidad japonesa, contaba con ella para más adelante, contaba con ella para huir más adelante. Sin embargo, no se sentía seguro. Pues claro, no se sentía seguro. Algún periodista o algún jurista podía descubrirlo y denunciarlo y echar a perder sus planes siniestros. Montesinos, que es un zorro, lo sabía y le ofreció su complicidad por un lado y una salida por el otro. Ahí es donde comienza el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.